Bueno, yo soy Ballesteros Molina en el Mateo. Voy a hablar un poco sobre intentar solucionar la pregunta del trabajo que se planteaba frente a cómo llegamos a ser la Colombia que somos hoy día. Digamos de que se ha decidido tomar como varios enfoques. Yo he tomado uno en concreto que se llama las dos Colombias. Y digamos, a partir de aquí lo voy a desarrollar históricamente. Por un lado, te estamos hablando del país de Colombia, ¿no? Y esto nos trae una serie de cosas bien interesantes. Lo primero es que Colombia y la mayoría de países latinoamericanos son analizados desde lo precolombino, ¿ya? Antes de la independencia de, antes de la creación de, antes de, y digamos de que son 300 años que nos brindan mucha información, pero que al final del día, para el tema que estoy analizando, no hay mucha relevancia que digamos. A excepción tal vez, digamos de que tengo un apartado frente a la patria boba, que está un poco atado a quiénes son los héroes de la independencia, ¿ya? Y entonces nos encontramos héroes como Simón Bolívar, nos encontramos como Santander, nos encontramos, digamos, esta serie de héroes clásicos en la independencia de Colombia, que su imagen principal era eh, españoles nacidos en América, ¿ya? Y que no podían asumir poder político, digamos, por toda esta serie de razones que nos trae la patria boba, que nos trae el bipartidismo, que nos trae el bogotazo. Sin embargo, yo decidí hacer un análisis desde la independencia, no desde más atrás, porque el resto de cosas en medio de los procesos de independencia da un libro completo, ¿ya? Entonces es mejor sentar las bases desde algo un poco más estable, ¿ya? Lo primero que definimos es la independencia de Colombia, que ya estaba dando una introducción frente a nuestros próceres, frente a nuestros héroes históricos, que traen una problemática bien importante, que es la patria boba. ¿Listo? La patria boba es este periodo de tiempo en el que no hay líderes, no, el Estado está subdividido, hay muchos presidentes, hay una lucha entre federalistas y centralistas que digamos desarrollan el mismo problema de Colombia desde dos ámbitos diferentes. Se intenta montar el gran los Estados Unidos de América, de Suramérica, y Colombia pasa por una serie de nombres, por la Nueva Granada, por los Estados Unidos de Colombia, por digamos varios de estos nombres que van a ir representando temas interesantes. Pasamos de 1810 directamente casi que a 1905, a 1950, ¿ya? De pronto un poco antes nos vamos a centrar un poco en el Bogotazo, ¿ya? Claro que aquí nombro el bipartidismo sobre todo porque esta va a ser la esencia de todo el análisis. Sin embargo, el bipartidismo que nosotros analizamos desde la Patria Boba y desde antes de 1830, digamos, está un poco más atada frente a la visión de analizar a Colombia, ¿ya? Y está dividida en toda Colombia. Y toda Colombia está pensándose cuáles van a ser sus características. Además, los centralistas están en un debate importante sobre cuál va a ser la capital. Sin embargo, ese es otro tema y debate. Claro, pero sucede algo importante en 1948, que es el Bogotazo y la violencia, ¿ya? Digamos, este magnicidio que deja muertes por toda Colombia y nos deja este primer mapa, este primer análisis que tenemos que ir haciendo sobre los homicidios de la violencia en Colombia. ¿Listo? Claro, el epicentro es Bogotá y de ahí se expande a la periferia, sin embargo tenemos una zona gris que a pesar de que este gráfico nos indica que no hay, que los asesinatos no fueron altos, el documento del que extraemos esto nos dice como, oye, ten cuidado porque no hay un registro claro de las personas que vivían en este entonces, no hay un registro claro de la historia de cuántos murieron y de cuál fue el impacto del Bogotazo en toda esta zona, ¿no? Nos encontramos una clara importancia en el altiplano cundiboyacense, en la zona amazónica, en la zona del Chocó no tanto, en la zona caribeña, digamos de que sí, sí está su presencia, pero sobre todo el sur del país y al oriente de este, ¿ya? Claro, digamos de que aquí empezamos a ver una visión de una división del Estado, ¿ya? Al ser el epicentro Bogotá, digamos ese es un tema que analizaremos más adelante, al ser el epicentro Bogotá, las zonas periféricas de Bogotá, porque la violencia llega a durar 5 años, empiezan la época de la violencia 4 años del magnicidio. Y esto nos genera una cantidad de problemas. Claro, aquí el bipartidismo ya no
toma ese enfoque de federalistas y centralistas que tomamos en un principio, sino de liberales y conservadores, y Jorge Eliezer Gaitán, y los conservadores, y el M19, pero entonces esos son temas que ya veremos un poco más adelante. Claro, estas zonas que son 4 años más tarde, tienen un problema importante porque el Estado no puede incidir en ellas, porque es que no se puede generar un Estado a partir de ella, que es algo que analizaremos un poco más adelante. Digamos, lo siguiente que hablamos después de 1948, en el 54 se genera las FARC, que pasa por varios nombres, digamos de que uno de los nombres importantes que recibe las FARC como ente subversivo es FARC-EP. Traducción, FARC, Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, Ejército del Pueblo. Y ese ejército del pueblo recae una característica bien importante, porque hablamos de la militarización del campesinado. ¿Qué significa esto? Significa que el campesinado ha asumido un papel crítico ante la sociedad y ha decidido también asumir eh, un papel estructural político. Ya veremos más adelante cuando la Guerra Fría y la lucha del comunismo de Latinoamérica tiene un impacto súper importante en Colombia, ¿sí? Que es un impacto que desde las capitales nosotros no vemos, ¿listo? Pero entonces ya iremos viendo. Sin embargo, para este punto yo decidí colocar, antes de seguir, un apartado que se llama discriminación estructural. ¿Listo? Esta discriminación estructural, pues yo la establecí en 5 puntos importantes, que son la segregación de minorías en poblaciones separadas, la eliminación de la mujer en la vida pública, el narcotráfico apoyado por capitales, la guerra de guerrillas estableciendo Estado y la fuerza pública con ideología del enemigo interno. Claro, aquí tocamos temas bien interesantes, bien amplios, ¿listo? Por un lado, la posición de la mujer, que es una cosa bien compleja en Colombia, o sea, la votación de la mujer se da hasta Rojas Pinilla, que lo analizaremos más adelante, y la dictadura de Colombia. Pero la eliminación de la mujer ocupa un papel importante, porque entonces la mujer en este papel de guerra y de guerrilla y de paramilitarismo asume un papel importante para las zonas periféricas, pero no para las zonas capitales, que suelen ser de una visión un poco más conservadora, de una visión un poco más goda. ¿Listo? La segregación de minorías es algo que enfocaremos un poco más adelante, pero adelante lo hacemos con un enfoque de la actualidad. La segregación de minorías para este momento lo vamos a entender realmente como la eliminación estructural y estatal de entes como los indígenas, como la población afroamericana, como digamos de que para este momento se empiezan a generar estos sindicatos, también la segregación de los sindicatos, y cómo son llevados a las periferias de Colombia. Claro, acabamos de venir, bueno, nos saltamos claramente 100 años, pero acabamos de salir de la independencia. Y no pasó mucho para esos 100 años. Apareció una patria boba, un bipartidismo, pero no cambió mucho esas estructuras sociales, ¿ya? Estas minorías han sido relegadas a las zonas periféricas del país, que ya lo veremos más adelante. ¿Listo? Por ejemplo, la minoría afroamericana y la minoría indígena, de la que no tengo el dato, pero también ha sido segregada a las zonas periféricas, a pesar de quitarle ciertas zonas de terreno, de valor cultural, valor estructural, Ahora, el narcotráfico es algo que para los años 50 no va a tener tanta relevancia, ¿ya? Pero para los años 80 va a ser el boom. Tiene muchas cosas importantes el narcotráfico en Colombia. Y la más importante de ellas, a nivel estructural, a nivel de análisis, está alrededor de las FARC y de las guerrillas. Las guerrillas latinoamericanas, que usualmente tienen una visión más comunista, una visión un poco más de izquierda, una visión un poco más liberal y también una visión que ellos llaman bolivariana, tiene varias particularidades. Y es que a pesar de que este fenómeno sea en toda Latinoamérica, en Colombia llega a durar 50 años. Algunos historiadores asumen 70 años, algunos 60 y algunos 30 incluso. Pero la valía del narcotráfico es algo que va a empezar a nacer en Colombia y que se va a empezar a exportar de manera importante, porque esto genera la diferencia entre una guerrilla colombiana y una guerrilla argentina, ¿ya? Y ese es el apartado de discriminación estructural, el primer apartado.
Luego hablamos de la guerra de guerrillas, porque claramente no estaba solo las FARC-EP. Más adelante vamos a tocar un poco el tema del M-19. Pero la guerra de guerrillas es importante. Digamos de que este es uno de los apartados más importantes que tenemos. Entre varias razones, porque la guerra de guerrillas lo que nos separa es las zonas centrales de Colombia y las zonas periféricas de Colombia. ¿Qué significa esto? O sea, la guerra de guerrillas nos separa entonces las zonas centrales de Colombia y las zonas periféricas de Colombia. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en, digamos, varias cosas bien interesantes. Por un lado, la guerra de guerrillas implica que la guerrilla ha asumido un papel, un estado, una fuerza política y estructural en zonas donde no llega la política. Otra forma de ver esto es que el Estado, que se enfocó mucho en las capitales y dejó las periferias de lado, incluso hoy día es una imagen clara frente a Bogotá y sus periferias, frente a Bogotá y el altiplano cundiboyacense, frente a Medellín y toda la zona antioqueña, digamos, como estas capitales han recibido una relevancia muy importante, muy, muy importante, ¿ya? Y es bien importante porque cuando contamos la historia desde aquellos lugares donde no está el Estado involucrado, pues aquel que ha asumido el Estado son entes subversivos, no específicamente guerrillas, ¿ya? Para la modernidad, más adelante lo veremos, este papel ya no lo asume la guerrilla, este papel lo asumen los paramilitares, los entes armados y los entes subversivos, y en algunas zonas eh, la misma población asume una posición de Estado. Digamos de que la concepción más moderna de Estado está atada frente a tres características importantes: la soberanía del Estado, la tierra del Estado y la población del Estado. Claramente lo que nosotros llamamos Estado, la presidencia, el Congreso, la Cámara, no tenía población que los apoyara, no tenía poder sobre el terreno y no tenía soberanía. Diferente a las guerrillas, que intercedían en los tratados económicos, que intercedían en los aranceles, en las rutas de comercio, que intercedían en el papel militar, estructural, social, digamos, como toda esta serie de cosas que es bien interesante. Pero este es el detalle de la guerra de guerrillas. Las zonas periféricas del país, el Estado las asumen entes subversivos que no son específicamente el Estado colombiano. Bueno, claramente aquí ya entramos a la Guerra Fría Internacional, digamos de que es esta lucha del comunismo y el capitalismo, y claramente lo que ya comentaba, todas estas guerrillas que asumen un papel comunista frente a Latinoamérica. Y sucede en toda Latinoamérica. Sucede en Chile, sucede en Argentina, sucede en Bolivia, sucede en Perú, en Colombia, ¿ya? En Venezuela, claramente, en Brasil no sabría decir, digamos, está ese bosque y digamos esa falta de conexión entre ambos que se genera a partir del paralelo, que genera una estructura diferente, aparte el tema del lenguaje ha sido súper complejo, pero claramente se generan estos entes subversivos, pero en Brasil y para estas zonas tendrá más importancia y relevancia, al menos de este lado del país, las situaciones alrededor del narcoterrorismo, ¿ya? Y ahora entramos a la parte de Roja Espinilla frente a la dictadura. La dictadura tiene varias cosas bien interesantes. Claramente era una dictadura y por ende representaba la represión de la población y también representaba la represión de los entes eh, que hacían llegar la información, medios públicos, militares, poblaciones públicas, sindicatos, digamos de que toda esta gente era reprimida. A cambio se generaron varias cosas bien importantes como un progreso que ninguna presidencia en Colombia, a excepción tal vez de la de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, frente al Tratado de Paz y los ataques a la guerrilla, que sí generan un paradigma que a partir de la presidencia de Iván Duque, digamos de que se destruye un poco este principio. Claro, pero si seguimos hablando de la dictadura, como que tenemos que hablar de varias cosas importantes. Por un lado, la integración de la mujer en la vida pública, que esto es a partir del feminismo colombiano, la base estructural de cómo la mujer fue segregada de la sociedad, dependiente de su marido, y al final del día un elemento más que un capital más. La tecnificación de las personas, claramente las escuelas de artes y oficios ocupan un papel importante en esta zona.
afronta la violencia, digamos de que la violencia se empieza a suceder en el 48. Los historiadores difieren un poco frente al final de la violencia, ¿no? Claramente todos están de acuerdo que inicia en el Bogotazo, pero esta violencia tiene un detalle bien importante, porque esta violencia lo que tiene es que estalla en Bogotá y de a poco empieza a establecerse en la periferia del país. Entonces empieza en Bogotá, sale al altiplano cundiboyacense, sale a los departamentos aledaños, y en los últimos lugares en donde llega la violencia es para las zonas caribeñas, chocuanas, digamos, de la zona pacífica, de la zona amazónica, de la zona de todos los extremos del país, ¿ya? Es bien interesante este fenómeno porque más adelante, digamos de que esto nos puede dar una pequeña justificación sobre las dos Colombias, que es la tesis principal de este trabajo. Claro, otra cosa que hace es reducir la brecha económica. En Colombia hay que tener en cuenta algo importante, desde que esta brecha se ha atacado y se ha reducido frente a algo bien importante, y es la educación, ¿ya? Frente a la educación y la capacidad de consumo de la población más pobre, ¿ya? La capacidad de endeudamiento y la capacidad de la población a asumir completamente los costos de la zona más baja. Digamos de que es una función estructural que cuando uno la analiza desde afuera tiene mucha cara de socialismo, pero no es socialismo, es un estado capitalista con orientación a el derecho social y frente a un estado de derecho, que es lo que se intentó hacer en Europa y claramente a ellos les funcionó por las dinámicas que ellos tenían. Sin embargo, en Colombia suceden unas dinámicas bien diferentes, sobre todo para la época de los 80s, en las que empiezan a nacer estos entes narcoterroristas, digamos, hablamos de los carteles de Medellín, hablamos, digamos, un poco más específico de Pablo Emilio Escobar y digamos de como toda esta población que tiene marcada Colombia históricamente. Otra cosa importante que hace es la reintegración de los indígenas en la sociedad, pero no su valía estructural. No entendamos esto como que los indígenas ahora son parte de la sociedad, sino que se le asumen unos derechos que se le van a ir separando de a poco y que en el 91 se le van a reintegrar con la nueva constitución que se coloca, pero es bien importante reconocer de que los indígenas para este punto reconocen unos derechos, entre esos los importantes, sus zonas religiosas y sus zonas políticamente y religiosamente y culturalmente, históricamente pertenecientes a ellos, ¿ya? Y claramente lo que ya comentaba es que el progreso de la educación, la economía y la infraestructura es bien importante porque a partir de ahí se ha intentado atacar esta brecha social que se ha generado, ¿ya? Pero esta brecha social no es, de hecho, las dos Colombias a las que yo me refiero al hacer este trabajo. Esta brecha social lo que intenta hacer es generar una estructura de modo que la población más pobre, la población más alejada de la sociedad, que es a la segunda Colombia que yo me refiero, pueda ingresar al sector público y al sector político a partir de ser letrada, ¿sí? A partir de tener el conocimiento para interactuar con estos entes que, de hecho, pueden acceder a una educación un poco más compleja, ¿ya? Continuamos con el Frente Nacional, que se genera un postulado bien importante que es ellos contra nosotros. Aquí no asumimos un bando, aquí no asumimos ni liberales ni godos. Ambos asumían, bueno, liberales y conservadores, o godos y cachiporros. Digamos, ellos asumían que el otro era el enemigo sin entender específicamente qué es lo que te proponía. Claramente los godos tenían una visión muy conservadora del país, una visión que también iba a ser federalista, pero por muchos lados era centralista. Los liberales, que intentan tener todo su principio liberal, y su visión contemporánea del país, digamos, de que genera muchos problemas alrededor, porque se tiene que afrontar una guerra que ya habíamos mencionado antes, que es la guerra de guerrillas, y digamos como toda la posición y todo el intercambio y solo 4 años de acción en los que de hecho hay mucha situación compleja atravesada debido a la intervención de Estados Unidos frente a la Guerra Fría y frente a toda esta situación. Digamos de que esa es una historia bien interesante, pero no nos trae a esto. El punto es de que la población general genera
Dos imágenes que son bien importantes, que ya veremos más adelante en la segunda, pero la primera es un ellos contra nosotros. Nosotros somos un grupo que pensamos igual, que tenemos ideales similares, tanto conservadores como liberales, y el otro nos lleva a la opuesta, ¿ya? Sin asumir críticamente cuáles son los valores y asumiendo una serie de cosas bien completas. Por ejemplo, cuando los liberales estaban a favor de la integración de la mujer en la sociedad, pero no estaban a favor de la integración de la mujer en el sector industrial, ¿sí? Todo liberal asumía que las dos cosas tenían que ir de la mano y juntas. El individuo no se juzgaba las cosas individualmente, cosa que sucede diferente hoy día y nos encontramos en un cambio de este panorama. Claro, la legalización del paramilitarismo para el 70 y algo, para las épocas de los 70 y claramente el hecho de militarizarse para defender el capital privado es súper interesante, porque la militarización ilegal del Estado genera la forma más estructural de Colombia, que es lo que Colombia ha querido negar. El paramilitarismo es una fuerza estructural del Estado para hacer cumplir ley donde no ha llegado el Estado, debido a toda la burocracia, debido a toda la estructura, debido a todo. Sin embargo, hay un problema bien importante y es de que ¿quién es el Estado? ¿Sí? Ya hemos visto antes de que el Estado colombiano, o sea, presidencia, cámara, eh, senado, digamos, de que toda esta estructura que nos generamos de tres ramas de legal, judicial, representativo y no es el estado de toda Colombia. Se genera en las periferias otro estado. Se genera la guerrilla asume el papel de estado, los paramilitares asumen el papel de estado, los entes subversivos asumen el papel de estado, todo el mundo asume el papel de estado. Ahora, entonces, ¿quién hace el papel de estado en el paramilitarismo? Pues todo aquel que tenga capital para defender, ¿sí? Y usualmente terminan siendo estas familias estructurales de Colombia que han tenido el poder toda la vida. Entonces estamos hablando de la familia Char, estamos hablando de la familia Vélez, de la familia Santos, de la familia Pastrana, de todas estas familias que por un extraño motivo, que no es tan extraño, que si analizamos desde la independencia de Colombia, pues están presentes todo el tiempo, ¿sí? Una y otra vez nos los encontramos defendiendo capitales privados que han ido acumulando a partir de su familia. ¿Listo? Y esto nos genera unos entes que quieren defender patrimonio, pero que además ese patrimonio es tan amplio que llega a ser una razón importante de hablar del Estado en Colombia. Luego hablamos de las elecciones que presuntamente se robaron. Y esto genera el M19 y y digamos de que la relevancia del M19 entre varias razones está atada a su papel estructural en las dinámicas de poder con las FARC, ¿sí? Es un ente subversivo guerrillero tan grande como las FARC, no tanto, no tan histórico, pero que se van haciendo zancadilla entre ellos, entre las zonas de poder, cosa que está generando, digamos, para el nacimiento del M19 y para la legalización del paramilitarismo, muchas muertes en la zona periférica del país, genocidios, magnicidios, estructuras bien complejas. Asumado a esto nos encontramos con las revueltas estudiantiles, que para esta época tiene, bueno, que paralelamente inicia con el narcoterrorismo, ¿ya? Pero hablemos primero de las revueltas estudiantiles, colocando un paréntesis. Las revueltas estudiantiles suceden sobre todo la pública contra la privada, ¿ya? Y como estos dos entes, ¿sí? En medio en que el Estado quiere fortalecer la educación pública para reducir esta brecha social y que la población que no ha sido capaz de ingresar a la política pueda ingresar a la política, ¿ya? Y por otro lado, este ente de educación privada que se está viendo en zancadilla, le está haciendo zancadilla al Estado en la medida en la que no lo promociona, no lo incentiva, no lo estructura, y eso está generando que la clase media o se vaya hacia las zonas estructurales de la educación privada o de la educación pública, y ahí estamos generando un hueco gigante en el que la gente o el individuo que quería y tenía la posibilidad de estudiar tenía que asumir uno de los dos bandos. Ahora,
La educación pública en Colombia ha generado, digamos, varios cuadros, varios entes, varios seres que han asumido un papel importante en la historia de Colombia, pero estos han sido apoyados, de hecho, por entes subversivos. Estamos hablando eh, de las guerrillas, estamos hablando del paramilitarismo, estamos hablando de los entes subversivos, pero sobre todo esta educación pública va a tener un pensamiento muy alrededor de la revolución, alrededor de este comunismo que ya comentábamos y alrededor de esa visión latinoamericana que se está generando, que no es solo en Colombia, frente a la población periférica, reconociendo que son 100 mil, 10 mil, 1 millón veces más grande que, que las personas con capital privado que ya comentaba más atrás. Eh, Claramente, las garantías de la educación privada se ven atacadas y esto pues nos genera una brecha social que ya comentaba. La supresión del Estado de estudiantes de universidad pública, estamos hablando de la creación del SMAT y cómo se genera una guerra interna entre el SMAT y las escuelas públicas y las universidades públicas, que en su momento fue mucho peor de lo que es ahora, ¿ya? Pero el Estado ha asumido un papel activo frente a estos entes, porque también ha asumido que estos entes son los que representan a la hora de la verdad eh, la subversión en las capitales, en las ciudades y en esta población, que es una historia bien interesante, pero que nos llevará al papel de los jóvenes en la historia colombiana. Y digamos de que esto es analizable desde muchos aspectos. Pero entonces haremos un pequeño resumen frente a los entes subversivos involucrados en estos conflictos y cómo estas guerrillas se involucran en las universidades públicas y cómo estos paramilitares financian entes privados. ¿Ya? Ahora, si nos rebobinamos un poco, tenemos que hablar de la legalización del paramilitarismo, la presencia del M-19 y otras guerrillas que se van a ir generando, las FARC, las revueltas estudiantiles y el narcoterrorismo, todo sucediendo al mismo tiempo en Colombia. Esto nos genera una cantidad de problemas absurdos. Entre uno de los más importantes es la muerte de jóvenes, la muerte de individuos y la muerte de poblaciones completas que se van a ver luego reflejadas en la Jurisdicción Especial para la Paz como genocidios, que es un crimen de guerra. Pero entonces 4 definiciones que tomo que me parecen importantes y cada una tiene una rama que podríamos seguir, serían: las zonas periféricas a este se ven beneficiadas, o sea, estamos hablando de el cartel de Medellín. Medellín recibe una mejora increíble frente al capital que ingresa y las mejoras sociales, políticas y estructurales que se generan alrededor, a pesar de que se siguen con estas teorías un poco conservadoras y un poco godas, ¿ya? Las zonas capitalinas del país reciben represalias y ataques porque aquellas zonas que se habían reconocido como capitales y que el Estado tenía alta influencia, pues representa ser el enemigo público de todos estos entes, ¿ya? Entonces estamos hablando del M-19, de las FARC, del narcoterrorismo, estamos hablando de las revueltas estudiantiles, que para este momento también son reconocibles como manos letradas de todos estos entes subversivos que ya hemos nombrados. ¿Mm? Y claramente el paramilitarismo. Y ya podríamos, o sea, si hablásemos del paramilitarismo correctamente, tendríamos que hablar de las AUC y de las autodefensas colombianas. Sin embargo, sigamos hablando del narcoterrorismo en Colombia. Una segunda definición que nos deja es que una tercera definición es de que el Estado y el pseudoestado se concentran en las zonas involucradas, o sea, se genera de que Bogotá claramente es la capital de Colombia, se le inyecta mucho dinero, pero también sale mucho dinero. Antioquia y Medellín y Cali y todas estas situaciones que tienen un papel importante en medio del paramilitarismo reciben otro papel importante. Las zonas del sur del país donde las FARC se van a ver envueltas, como ya veíamos aquí en la parte de atrás, en la zona del norte de la Amazonía y digamos como todos estos departamentos para la zona oriental, ¿sí? Aquí también vamos a generar unos centros teóricamente centralistas donde el Estado colombiano empieza a generar poder.
Digamos de que aquí hay una forma estructural bien importante de ver la situación, ¿ya? Eh, Ahí luego el olvido estructural de las zonas periféricas del país. Aquí hay algo bien importante, y es que nos fijamos en las zonas en que ni la guerrilla ni los paramilitares estuvieron incluidos por las muchas razones, como por ejemplo la selva amazónica en la que es difícil acceder, pero que la guerrilla estaba asumiendo cuidado. También hablamos sobre la costa atlántica, ¿sí? Y hablamos sobre la costa pacífica, ¿sí? Estas son zonas periféricas en las que sí, digamos de que hay un papel importante, pero su papel también se radica únicamente a este papel de comercio internacional, de esto que ya hablábamos, que es el narcotráfico en Colombia y en América Latina, y en concreto esto que nos alarga 20 y 30 años más, la guerrilla colombiana. Pero entonces, ¿cuáles son estas zonas olvidadas? Resulta ser la periferia del país, ¿listo? Sin embargo, esa periferia ahora nos vamos a dar cuenta que tiene un papel muy importante, muy importante, ¿listo? Ahora, si aceleramos un poco la exposición, el atornillamiento y establecimiento de corrupción en estas zonas periféricas en las que ni el Estado, ni las guerrillas, ni los paramilitares asumen poder, entonces la población asume este poder y empieza a generarse familias muy complejas que han asumido este poder eh, para verlo de distintos aspectos, ¿ya? Y aquí lo que nos encontramos es una cantidad de corrupción increíble alrededor de Colombia, de la historia de Colombia y de estas zonas periféricas, ¿listo? Aquí nos encontramos con uno de los mapas más importantes que nos vamos a encontrar ahora, que va a ser en el que claramente hay una zona central y una zona periférica, y que lo vemos repetido muchas veces. Lo vemos repetido en el plebiscito, lo vemos repetido en la votación a Santos, lo hemos repetido en la población afrocolombiana, lo hemos repetido en bueno, aquí es un poco inverso, ¿ya? Pero en los departamentos frente a los falsos positivos, y lo vemos de vuelta en la victoria presidencial de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales. Este mapa particularmente, esta repetición, es lo que ha generado este estudio, este análisis, ¿listo? Y claramente aquí volvemos a hablar de la recreación de la segregación estructural estatal. ¿Esto qué significa? El racismo estatal, la discriminación estatal, la xenofobia estatal, y cómo estos entes han sido llevados a las zonas periféricas del país. Y podemos ver cómo la costa pacífica y la costa atlántica, también la zona suroriental, nos encontramos una serie de agrupaciones de entes afroamericanos que, a pesar de convivir en situaciones, contextos similares, han sido un olvido estatal completo, ¿sí? Y no solo por su ubicación, que es la zona más lejana además del Bogotazo, que es una de las principales, de los principales argumentos que intentamos desarrollar, de los principales supuestos, sino que además por su condición de tez de piel los han segregado y los han llevado a condiciones complejas, ¿sí? Generando que su importancia sea un paso al comercio, ¿sí? Olvidándose de estos papeles, ¿sí? Ya lo veremos más adelante en la conclusión final. ¿Cuál es el papel de todo este eh, mapa? ¿Ya? Que es la conclusión final a la oración. Bueno, y suceden algunas cosas importantes por ahí. La Constitución del 91, que le da derechos a la mujer, que le da derechos al indígena, que le da derechos al afroamericano, que le da derechos a todos estos individuos que han sido segregados estructuralmente por el Estado, ¿sí? Y el Estado reconoce una deuda social con ellos y se la intenta retribuir a partir de aquí. ¿Listo? Esto en principio debería destruir un poco este mapa de pobreza, este mapa afroamericano, este mapa de ideología política, este mapa de ellos contra nosotros. Sin embargo, no lo hace, ¿sí? Y lo que nos encontramos es que al forzar la ley, estos entes paramilitares al margen de la ley, guerrilleros y disidencias estructurales, eh, pues generan mucho más poder, ¿sí? Pues ya no se rigen un poco a la ley, sino que en general no se rigen y se rigen completamente por otro lado. Nos encontramos con el evento de la silla vacía, que fue un intento
pésimo por un tratado de paz, pero que sobre todo genera un Estado débil, muestra un Estado muy débil. Estado que a la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia cambia totalmente. La visión estructural de Álvaro Uribe Vélez de recuperar la Colombia que se ha perdido y devolver un Estado fuerte genera que haya sido el único presidente en la historia de Colombia que haya pasado en primera vuelta en ambos mandatos presidenciales. Aunque claramente luego esto lo vamos a ver con los falsos positivos, ¿no? Y los departamentos más atacados, que si nos devolvemos al mapa estructural, que es nuestra tesis inicial, resulta ser una mezcolanza de ambas zonas, pero sobre todo de aquellas zonas que no están a favor, digamos, de esta votación de Santos, digamos, a favor del sí a la paz, digamos, de esta población afroamericana, ¿sí? Nos encontramos un espacio bien importante de jóvenes, claramente nos encontramos el altiplano cundiboyacense debido al éxodo de la guerra hacia las capitales y en concreto a Bogotá, generando guetos, generando pueblos aledaños de gente que se ha tenido que desplazar por esta guerra, ¿ya? La llegada de los falsos positivos claramente es ese y entre muchos temas complejos que se generaron en las dinámicas colombianas, uno de los temas que le da fuerza a Álvaro Uribe Vélez. También algo que hay que resaltarle al presidente es que borra ese papel de Estado débil, borra ese papel de Estado centralista que no interactúa con las otras zonas a un Estado fuerte, a un Estado militarizado que no solo está militarizado por los militares del país, sino que además está militarizado por los entes paramilitares al margen de la ley, de la que estos entes que generan Estado, que ya habíamos hablado anteriormente, han decidido financiar y estructurar, ¿sí? Eso también lo va a asumir el Estado y va a generar de que en toda Colombia se sienta ese Estado por sobre el otro, ¿ya? Cosas más, cosas menos, los crecimientos masivos de las capitales y los éxodos de las periferias a las capitales debido a la guerra y la violencia es una cosa bien compleja. La creación de Suacha, la creación de las invasiones, la creación de Suba, la creación de Usme, bueno, la creación de los pueblos que luego se terminan reincorporando a Bogotá. La mayoría suelen ser por estas dinámicas de guerra, por estas dinámicas de lucha, por estas dinámicas que son bien complejas. Y aquí nos encontramos un mapa del crecimiento de Bogotá en los últimos años, ¿sí? Que claramente de 1890 a 2022 ha sido absurdo, pero sobre todo desde los 80s hasta los 2000, bueno, hasta los 2010, de los 90s tal vez, esa expansión ha sido demasiado acelerada. ¿Listo? Hablamos de la lucha contra la guerrilla a manos del presidente Álvaro Uribe Vélez, que es una de las cosas más importantes que destacarle, ¿sí? Por otro lado, el tema del Tratado de Paz, que sale con Juan Manuel Santos, que es una de las cosas bien importantes que debería reestructurar el país a partir del Tratado de Paz, que es una reforma constitucional y que tiene la fuerza de la Constitución encima, pero que en medio, intentándome saltar esto no lo coloqué, pero en medio del mandato de Iván Duque se ha dejado a un lado y no se habla de la paz en Colombia, ¿sí? Y entonces hablamos de que sí, por un lado, estos entes guerrilleros se han reincorporado a la sociedad y tienen un sueldo básico, aparte han tenido educación, algunos subsidios educativos, digamos de que ahí cumplimos completamente. Sin embargo, todas estas zonas de las que se retira la guerrilla, se supone que el Estado las debería reasumir para ser parte del Estado y no ser parte de vuelta de estos entes subversivos. Sin embargo, el Estado no piensa rápido, no hace nada y se vuelven a llenar, ¿sí? Pero esta vez, en medio del contexto colombiano actual, nos encontramos con carteles mexicanos, con carteles venezolanos, con carteles colombianos, con paramilitares, con guerrillas, con disidencias, que son estos entes de las FARC que no se atienen al Tratado de Paz por razones más o menos válidas, ¿sí? Sin embargo, las disidencias reciben un papel importante porque
representan este ente armado, pero ella no va a ser este ente armado que tiene un ideal político, que ya hablábamos aquí en la creación de las FARC-EP Ejército del Pueblo, sino que hablamos de unas FARC completamente orientadas al narcotráfico, unas FARC orientadas al narcoterrorismo, unas FARC orientadas a las posiciones negativas de este ente que estaba generando Estado, ¿sí? Pasamos de un Estado a una dictadura, que también es un Estado, pero de pronto una un poco menos bonita, un poco menos social, ¿ya? Que era una de las visiones de esta guerrilla, ¿ya? El Tratado de Paz nos trae demasiados temas. Por un lado, el plebiscito al no, ¿sí? El plebiscito a la paz que termina con la conclusión de que no, Colombia no quiere paz y que al ver los mapas de votación nos encontramos de vuelta con este mapa que ya había comentado antes. Esto nos obliga a la reformación del tratado con unas cosas bien complejas. Entre las cosas más complejas a destacar es la no búsqueda de terceros en el Tratado de Paz, o sea, claramente el guerrillero de las FARC mató gente y mató médicos y eso es un crimen de guerra y generó genocidios, que es otro crimen de guerra, ¿ya? Pero él no fue solito a matar gente, sino que fue financiado por entes, ¿sí? El paramilitar lo mismo. Y entonces revelar esos entes revelaría la base estructural de la guerra en Colombia y de los intereses políticos y económicos que han atacado al país una y otra vez y que usualmente están atados a estos nombres que ya había nombrado con anterioridad. A pesar de que hayan sido personajes de izquierda, nos encontramos con muchos apellidos que son realmente personajes de guerra, ¿sí? Personajes que han encontrado este papel en la lucha, que han encontrado este papel no en la lucha revolucionaria a favor del país, sino en una lucha egoísta, en una lucha de poder, ¿sí? Y ese poder se refleja de muchas formas, de un poder económico, de un poder político, de un poder de un poder Y claramente, como ya lo había comentado, la negligencia estatal por el cumplimiento del Tratado de Paz y cómo todos estos 5 puntos del Tratado de Paz cumplen uno y hasta ahí llegaron porque las FARC cumplieron desmovilizándose, cumplieron entregando las armas, pero entonces el Estado no cumple dándole garantías al campesino que siembra marihuana, que siembra cocaína, que siembra narcoactivos, ni la eliminación de estos campos, ni la reestructuración de estos campos para vender o para estructurar o para reforzar la economía. Nos encontramos con 4 de los 5 puntos de los acuerdos totalmente olvidados y sobre todo un papel importante es de que la CICIBI, ente regulador y medidor del progreso en el Tratado de Paz, se encuentra con el mayor medidor a 6 años del Tratado de Paz, el mayor medidor que tiene el Tratado de Paz es el punto de género, que tiene un 30% a 6 años, ¿sí? Y esto nos genera demasiados problemas, porque cuando uno mira cuál es este indicador, es que la mujer participó en una asamblea. No se le hizo caso, no se le prestó atención, no se le reincorporó ni se le dio perdón, no se generó un evento alrededor de esto, pero participó y por ende esto representa una mejora de el indicador de género. ¿Qué es un indicador que estaba diseñado para subir por inercia? ¿Sí? Claramente el Estado no cumplió una parte importante del Tratado de Paz, que es, o sea, porque no se trata de la eliminación de las FARC, se trata de la eliminación de la raíz de las FARC. Entonces, la eliminación de esta brecha social, de esta brecha cultural, de esta brecha económica. El crecimiento masivo de las capitales de Bogotá, que ya habíamos comentado antes. No, vamos por acá. Y entonces, para la actualidad, la victoria del presidente Gustavo Petro y como nos encontramos este mapa final con las votaciones frente a Gustavo Petro, frente a Federico Gutiérrez, que es el CIAN, y frente a Rodolfo Hernández, ¿sí? Estas son para primera vuelta y este segundo mapa nos revelará las votaciones en segunda vuelta a favor de Gustavo Petro y a favor de Rodolfo Hernández, siendo el naranja oscuro Gustavo Petro
y siendo amarillo Rodolfo Hernández. La importancia de este mapa es que se está viendo reflejado una y otra vez en el mapa de Colombia, ¿sí? Y de la nada nos encontramos con esta estructura desde hace mucho tiempo. ¿Mm? Una Colombia que está repartida geográficamente entre dos posiciones de pensar que son bien complejas. Para concluir toda esta postulación de argumentos para llegar a la conclusión de las dos Colombias, decimos: Colombia está dividida en varios niveles en subcolombias, que están orientadas a minorías, poblaciones segregadas y conflictos sociales, culturales y políticos. Esta se ha generado desde la colonización, sin embargo, es desde el Bogotazo que se ven indicios de esta. La Colombia unificada no existe. No podemos hablar de una sola Colombia a la hora de hablar de este tipo de mapas, de este tipo de resultados y de este tipo de opiniones, aparte de los mapas que no se han agregado frente a los conflictos armados, la muerte de entes que claramente están atadas a la periferia del país y no a las capitales del país, porque en el altiplano cundiboyacense Colombia ha estado Bogotá ha estado altamente dolida frente a la muerte de un estudiante a manos del SMAT, frente a la cantidad de genocidios, que creo que ya van 500 alrededor de firmantes del Tratado de Paz, pero se ignora debido a que estos están en las periferias del país, ¿sí? A que no están incluidos totalmente en la sociedad, ¿sí? Y también ignoramos la muerte de los líderes sociales, ¿sí? Que están alrededor de estas zonas periféricas del país. No existe esta Colombia unificada en la que claramente tendríamos todos que estar de acuerdo, al menos en cosas como queremos el progreso de Colombia, ¿sí? Sobre todo por estas visiones complejas de la política de Colombia. Este es un breve análisis de la historia de Colombia, desde la independencia hasta la actualidad, sobre todo con un análisis de cuáles son las perspectivas de la sociedad frente a una Colombia y la otra Colombia, ¿sí? Frente a la Colombia que está regida por el Estado presidencial de Cámara y de Senado, y por aquella Colombia que está regida por estos entes subversivos, ¿sí? Que es totalmente diferente. Y entonces ese sería todo el trabajo frente a las dos Colombias y la visión de cómo llegamos a la Colombia actual y este bipartidismo y esta negación de ambas partes por la otra, y cómo las capitales niegan la periferia y cómo la periferia niega la capital, no tanto porque no estén de acuerdo, sino porque representa el enemigo y pues también porque representa el contrario. Y ya, como ya veíamos en la definición de bipartidismo frente a liberales y conservadores. Los liberales de hecho no estaban totalmente de acuerdo al liberalismo, pero era el movimiento al que tenían que atenerse para tener validez política. Ese es el mismo panorama que nos encontramos hoy día en Colombia. Y eso es todo. Yo soy Daniel Mateo Ballesteros Molina, de la Universidad Distrital, primer semestre de Ingeniería en Sistemas.